¿Estás experimentando sinusitis o molestias en la zona respiratoria? Tengo un montón de soluciones para darte desde la medicina tradicional china. Pero antes vamos a aclarar qué sería sinusitis para vos y para mí. El principal síntoma de sinusitis es inflamación de la zona nasal, senos paranasales, incluso a veces frente y ojos. Puede acompañarse de mucosidad amarilla o blanca, muchas veces con infección o sin ella, dolores de cabeza, mal aliento por lo que genera esta mucosidad, a veces fiebre, a veces estornudos, incluso tos. También fatiga y falta de olfato. Te cuento rápidamente las causas de esta inflamación o de esta patología según la medicina tradicional china. La principal es el ingreso de un factor patógeno, se dice, de viento frío o viento calor al interior. Los factores patógenos o los factores climáticos, que les he contado en muchos videos, ingresan al cuerpo y muchas veces afectan, dependiendo qué factor climático, qué órgano o qué zona del cuerpo. El pulmón es el principal encargado de recibir, obviamente, lo que respiramos o el chi respiratorio. Y si ese chi ingresa con calor o con frío, puede transformarse en sinusitis. Entonces, causa número 1, estar expuesta a mucho frío, mucho calor, o que nuestro pulmón no esté lo suficientemente fuerte para repelerlo. Esa es la segunda causa, digamos, que más allá de que no sea muy fuerte el factor patógeno, nuestro pulmón esté débil, nuestro sistema de metal, que incluyen los órganos pulmón e intestino grueso, y no puedan defendernos del exterior. Otra causa súper común de esta sinusitis o de estos malestares en la nariz tiene que ver con un estancamiento de energía en el hígado. El hígado, que les he hablado en muchos videos, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con el libre fluir de nuestra energía, y si esta energía se estanca, empieza a generar calor. Volvemos a lo mismo. La sinusitis de calor va a ser claramente con inflamación y con moco amarillo, por ejemplo, mal aliento, incluso hasta sangrado de nariz. Todo esto habla de un factor climático de calor que es muchas veces generado por un estancamiento de energía en el hígado. Otra causa muy común de esta sinusitis y que muchas veces se combina con las anteriores es una deficiencia en el estómago y el riñón. Siempre que les hable de órganos, no les hablo del órgano concreto en sí, sino la energía de ese órgano o de ese elemento incluso. Si tenemos una deficiencia de tierra y de agua, dicho más occidentalmente, de estómago, vaso y de riñón, nuestros líquidos no van a estar frescos o no van a ser suficientes para refrescar la zona alta. Entonces van a generar otra vez síntomas de calor como son todos los de la sinusitis. Este mismo desequilibrio puede traer también una generación en exceso de humedad. Si nuestro vaso estómago está en deficiencia, lo que va a hacer es generar humedades. Muchas veces en forma de grasa o en forma de humedades no tangibles que van a parar al intestino, pero también en forma de moco. Entonces, en este caso, el pulmón no estaría involucrado, sino que el vaso y el estómago, que son los que muchas veces le transmiten la humedad para que el pulmón la distribuya, están generando demasiada, entonces no alcanza a distribuirla y se estanca en esta zona. Vamos entonces con las soluciones. La solución más sencilla es generar el movimiento que no está produciendo tu meridiano de vaso-estómago, por ejemplo, o de pulmón a través del exterior. O sea, mover desde afuera nuestros meridianos para que se activen, para que funcionen y para que logren expulsar y desinflamar toda la zona molesta. Esta técnica se realiza golpeteando de forma simple o de forma suave nuestros meridianos. Puede ser con nuestra propia mano, en forma de cuchara, en forma cóncava, cosa de que no sea doloroso, incluso con ropa. Puede ser con algún elemento, con alguna cuchara de madera, con algún palito. Yo en algunos videos de Instagram, que de paso les recuerdo que si no me sigan, vayan a seguirme ahí, les dejé una técnica que se llama tapping con caña de bambú. Esta sería una de las soluciones, esta que les estoy dando, que es golpetear básicamente y generar esa repercusión que hace que la humedad y la flema se muevan a través de los meridianos. Otra posible solución es consumir alimentos que nos ayuden, digamos, a expulsar esta flema o a mover estos líquidos estancados. El principal, y además súper antiinflamatorio y súper antibiótico, es el propóleo.
Podemos hacer la toma de propóleo, por ejemplo, en unos 5 días mínimo, ya que es un antibiótico, además es desparasitante. Y dependiendo, la presentación, yo recomiendo siempre más bien extractos de propóleo o tinturas madres. También se pueden hacer baos, vapores de este propóleo y de otras 2 plantitas que les voy a dar enseguida para humectar y ayudar a que la zona se despeje. Estas otras 2 super aliadas son el orégano y el eucaliptus. Ambas tienen una naturaleza picante, pero más bien fresca. Entonces lo que van a hacer es refrescar y el picante lo que va a hacer es ayudarnos a expulsar mucho más fácil y a desinflamar la zona. En las presentaciones, dependen igual que las dosis de cada persona y de cada patología, pero en general haciendo estos vapores o haciendo estos baos podemos ayudar muchísimo. Otra forma y una solución también muy indicada en estos casos de sinusitis es subir nuestras defensas, ya que hablamos de que posiblemente si estamos teniendo esta obstrucción en la zona principal o de inicio del pulmón, habla de que nuestro pulmón está débil y por ende nuestras defensas, ya que el elemento metal se encarga de nuestras defensas. Tengo un video que se los dejo por ahí sobre cómo aumentar las defensas, pero todas y todas sabemos o percibimos cómo podemos llegar a hacerlo, así que aumentar tus defensas es una excelente opción. Otro tip que te voy a dar es súper sencillo, pero muchas veces lo olvidamos, y es consumir agua. Si sos de esas personas que no toma mucha agua, que no consume mucha agua, realmente el agua lo que hace es descender la energía, bajar el calor, bajar la inflamación y barrer muchas veces con ese moco y esa inflamación tan molesta. Lo mismo también hacen las dietas livianas. Muchas veces cuando vienen adolescentes a mi consulta, por ejemplo, con anginas a repetición o mucosidades o sinusitis, lo que les digo es coman vegano durante por lo menos 3 días. Vegano significaría, ya sabemos todos qué es, pero significaría también sin querer comer mucho más fresco y más natural. Esto hace que el cuerpo no tenga cómo producir esa inflamación, cómo producir ese calor y realmente baje toda la inflamación. Este otro tip que les voy a dar es súper chino, ya que lo que vamos a buscar es compensar esta energía yin-yang. Si decimos que la energía yang está ascendiendo porque está obstruyendo, porque hay calor arriba, lo que vamos a hacer es invitarla a que baje haciéndonos baños de pies calientes o tibios, lo que toleres de calor. Pero sumergir los pies en agua tibia, calentita, con sal, con algunas plantas, pueden ser estas que te pasé antes, orégano, eucaliptus o propóleo, incluso sal marina, va a hacer que nuestra energía de calor, en vez de estar arriba, descienda a los pies. Muy china también, lo que podemos hacer es masajear las orejas, buscar una crema o un aceite y masajear todo el lóbulo. La oreja tiene que ver muchísimo con la energía del riñón, además de ser un microsistema espectacular. Ya conocerán la técnica de auriculoterapia, muy famosa, súper utilizada para bajar de peso, pero para muchas patologías más. Tenemos un microsistema ahí, pero además la oreja en sí nos habla de la energía de nuestro riñón, o sea, de nuestra agua. Entonces, mover y masajear nuestras orejas puede ayudar a refrescarnos y a despejar toda la zona alta y mejorar estos síntomas. Te voy a pasar 2 últimos tips, para mí los más efectivos e importantes. El primero es que hagas ejercicios de Qigong, por ejemplo, o ejercicios energéticos que tonifiquen tu meridiano de estómago y tu meridiano de pulmón, que te invito a que si no has visto los videos de los meridianos, te los dejo por ahí arriba, pases y los veas y entiendas un poco más qué producen estos meridianos, de qué se encargan, a dónde están. Entonces, como les decía, de golpetear estos meridianos y mover la humedad, también podemos hacer ejercicios que los muevan, por ejemplo, de Qigong, de Tai Chi o de yoga. Y el último tip, muy sencillo también, pero también hiper efectivo, es presionar todos los puntos de la zona alta de la cabeza. Si lo que pretendemos es despejarnos, vamos a buscar, no voy a ir ahora como a puntos específicos, aunque obviamente los hay por toda la cabeza y los tengo en varios shorts si quieren ir a buscar. Lo que vamos a buscar es despejar la zona alta. Entonces presionar, por ejemplo, al lado de las aletas de la nariz, un poco más arriba, el entrecejo, arriba de la nariz, a los laterales, incluso hacer como masajes que peinen y despejen hacia atrás, va a ayudar muchísimo.
Si te gustó este video, regálame una manito y compartilo para solucionarle la vida a muchas más personas. Nos vemos en el próximo.